Señor, te damos gracias por esta noche. Pedimos, Señor, tu presencia, que es lo que más nos importa, Señor, y que nos dirijas, que nos des el entendimiento, que podamos ver espiritualmente las enseñanzas, Señor, de tu reino. Ayúdanos, Señor, a poner la atención de vida, a tomar esto como un tesoro, pues tu palabra dice que tú eres el verbo, que tú eres la palabra, Señor, y queremos realmente valorarla como tal, Señor, como lo que tú eres, Señor. Tú eres la verdad, Señor, tú eres la vida, tú eres quien nos has salvado y tú eres quien quiere salvar a mucha gente, Señor. Ayúdanos a comprender este tema, Señor, y que no solo quede en nuestras mentes como un conocimiento más, sino que sea parte de nuestras vidas, de nuestra voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Marcos 7, vamos a acabar con Marcos 7. Marcos capítulo 7. Vamos a ver versículos del 24 al 37. Son dos temas. La fe de la mujer sirofenicia. Marcos 7 del 24 al 37. Los temas son dos. La fe de la mujer sirofenicia, o pueden ponerle gentil si quieren, la mujer gentil. Y la sanidad de un hombre sordo y tartamudo. La fe de la mujer sirofenicia. Y la sanidad de un hombre sordo y tartamudo. Vamos a ver dos ejemplos de veras maravillosos. Vemos el poder sanador del Señor Jesús. Pero antes de que comencemos con estos temas, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada, porque tuvimos una buena enseñanza la semana pasada del Señor Jesús, donde nos dice qué es lo que sale del corazón, qué es lo que está contaminando al hombre. Recuerden que somos contaminados de lo que sale de adentro hacia afuera y no de lo que entra, como la comida, ¿se acuerdan? En lugar de afuera hacia adentro. Entonces, de adentro del corazón salen, ¿qué dijimos? Malos pensamientos, engaños, maldades, avaricias, adulterios, homicidios, envidia y todas esas cosas que no son agradables a Dios. Y hablamos también de la comida, que lo que entra por la boca, por la comida va al estómago, del estómago pues se va a desechar, ¿no? ¿Por qué no contamina? Porque eso no pasa al corazón, sino va directamente al estómago y sale, se desecha, ¿no? Entonces a Dios le preocupa lo que sale de nosotros. Él está enfocado en que nosotros debemos llenarnos de Él para que cuando salga algo, salga pues lo que es divino y no cosas feas, ¿no? A veces hablamos y decimos, wow, con eso bendices, con esa boca realmente buscas al Señor, y luego estás insultando, cosas que no le agradan al Señor, ¿no? Tenemos que reconocer que el ser humano por naturaleza tiene pues realmente un corazón malvado. Es algo que traemos desde que somos concebidos, y pues necesitamos realmente buscar de la palabra para que a través de la palabra pues nos muestre esa fuente de pecados que tenemos en nosotros, mirarlo y obviamente sacar toda esa inmundicia que no es de Dios. ¿Cómo? Llenándonos de la palabra. El Espíritu Santo empieza a limpiarnos poco a poco hasta que ya seamos llenos de Él. Tenemos que buscar como finalidad la llenura del Espíritu Santo, ¿okay? Ahora vamos a ver Marcos 7, vamos a leer del 24 al... Sí, pero vamos a ver ahorita al 30. ¿Quién se ofrece a leer del 24 al 30? Felipe, por favor, en voz alta. 24 al 30. Sí. Levantándose de ahí, se fue a la región del Tiro y del Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego creyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofénica de nación. Sirofenicia.
Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gracias. El Señor se encontraba en una zona de Galilea, cerca de Decápolis, habíamos platicado de eso. Y dice ya que se retira de allá y se va a una región llamada Tiro y Sidón. Son dos ciudades cerquitas. Son ciudades gentiles. Ahí se encontraban personas no judías, mayormente la mayoría eran personas gentiles. Eso se encontraba como a 50 millas de Decápolis, más o menos. Ahora, era muy raro que el Señor saliera de esas áreas de gentiles, ¿no? Sin embargo, vemos que acá salió, porque si recordamos, Él estaba enfocado en las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, vemos que aquí sale, lo hizo, no quería que fuera notado, porque los judíos como que tenían esa tradición de que podías ensuciarte si convivías con ellos, por eso había palabras despectivas con ellos, ¿no? Entonces, si tú hablabas con ellos, pues ensuciabas tus labios; si tú comías con ellos, pues te ensuciabas, ¿no? O sea, habían tradiciones muy feas, ¿no? Entonces, esto nos muestra que el Señor Jesús no obedeció otra vez las tradiciones de los fariseos. Vimos que la semana pasada Pedro había visto una visión donde le decía al Señor: Pedro come y veía animales. ¿Se acuerdan? Entonces aquí trae dos significados. Uno, pues obviamente era que cuando fuera con Cornelio, pues el Señor se iba a dar cuenta que no había excepción de personas, ¿no? Porque era un gentil el centurión. Y la otra, pues de que los alimentos, pues podemos comer lo que sea, ¿no? O sea, ya Dios lo ha santificado, ya podemos comer lo que sea, ¿no? Entonces, estamos viendo acá cómo el Señor estaba queriendo limpiar primero lo que es las comidas, y ahorita como que limpiar las personas que veían los judíos como inmundas, ¿ok? Estamos viendo que Él quería limpiar esto, ¿no? Porque más adelante había un plan para que el Evangelio salga para los gentiles. No era en ese momento, pero era para más adelante, y ese plan se le da a Pablo. Entonces vemos limpiando la diferencia entre personas limpias e inmundas. El Señor llega a una casa, no quería ya que nadie lo sepa, porque sabía que pues el tiempo de romper esa pared entre judíos y gentiles, al unirlos como iglesia, iba a ser a futuro, ¿okay? Entonces no mantuvo mucho tiempo allá su presencia en Tiro y en Sidón, como si fuera un secreto estricto, sino que no quería que fuera publicado, pero había una cita divina ya, ¿no? Dice ya que no pudo esconderse. Entonces esto que podemos ver de que no pudo esconderse es un principio glorioso, porque si se pudiera esconder estaríamos perdidos, ¿verdad? El Señor no se muestra de alguna manera, a través de las personas nos hace conocer de Él el Evangelio, y esto es lo que estaba pasando. Sí, no quería que lo supieran algunos, pero no se escondió del todo, ¿no? Él está presente en todo, Él haya siempre una forma para que lo encontremos y toque nuestras vidas, y debido a que Él no puede esconderse ante un corazón contrito y humillado y quebrantado, pues obviamente podemos obtener esa gracia. Sentadito, porfa. Esa gracia. Entonces, esta mujer que lo buscaba, pues dice ya que escuchó de Él. Ella estaba desesperada cuando escuchó que Él, primero que nada habrá escuchado que Él hacía milagros. Ya ven que la gente se dejaba ir por esto, pero también habrá escuchado que es el Mesías, ¿no? Yo sabía que nada más Él podía ayudar a su hija, y desesperadamente lo encuentra. Escuchó de Él, siguió ¿cómo se dice? Su camino por donde Él se movía, y lo encuentra. Y pues tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? O sea, fíjense bien, oyó del Señor. Es importante que
a través de nosotros se escuche del Señor, a través de nuestro ejemplo se escuche del Señor, para que otros que no lo conocen, como este caso, lleguen al Señor. ¿Okay? Ese es un ejemplo a seguir. ¿Okay? Esta era una mujer sirofenicia, significa que venía de Siria y Fenicia, estaban allá cerquita, dos lugares que conectaban. Esta mujer escuchó la fama que corría por todas partes, era obvio que el Señor estaba haciendo milagros, señales, dio de comer a 5,000 personas, que dijimos que eran como 20,000, y dices, ¿cómo no va a correr la fama tan rápidamente? En Israel no es muy grande. En el mismo día pudimos recorrerlo así de punta a punta, y lo que sí es extremoso, porque de un lado nieve impactantemente y del otro lado el desierto. Pero así, o sea, ibas avanzando y veías los climas rápidamente, muy raro, ¿no? Porque tan chico que pueden haber esos climas diferentes, ¿no? Entonces, esto pues habrá corrido por todas partes, escuchó que estaba en esa región, lo localiza inmediatamente. Estamos viendo que esta persona escuchó de Jesús y diligentemente llegó a los pies del Señor, ¿no? ¿Qué está mostrando? Que cuando a una persona tú le muestras la necesidad urgente de tener a Jesús, la persona va a buscarlo diligentemente, ¿sí? Como esta lo hizo. ¿No? ¿Alguien me regala agua? Gracias. Entonces, viene ella, dice que se postra a sus pies y le ruega. Vemos otra vez una actitud correcta ante el Señor. Siempre tenemos que estar postrados, siempre tenemos que rogar con ese temor reverente. Y vemos que es una mujer gentil, ni siquiera era un judío. Sobre todo que los gentiles, era difícil que pidieran ayuda a los judíos. Sin embargo, esta mujer vino, le pidió ayuda al Señor Jesús, y en esos tiempos pues obviamente era algo muy marcado por la tradición de los judíos y era como que vergonzoso, ¿no? Sin embargo, ella por eso se animó a hacerlo, porque escuchó que también Dios era, o sea, que Jesús era Dios y que era misericordioso. Gracias. Y no le preocupó lo que dijeran los demás. Eso va a ser cuando alguien dé un buen testimonio, tanto hablando como con su vida. Va a buscar el Señor, Él va a querer lo que esa persona tiene y va a rogar y va a buscar con reverencia y va a buscar fervientemente al Señor. Como dice Lucas 11, Él no va a negar su espíritu a quien se lo pida. Si tú tocas, llamas, buscas, se te va a dar, pero toma en cuenta que no pongas tú obstáculos, porque si empiezas a buscar al Señor y tú empiezas a poner tu confianza en el alcohol, en el cigarro, en las mujeres, en el trabajo, en estas cosas, obviamente ya no estás poniendo al Señor de veras como el que te va a rescatar, sino que estás confiando en estas cosas y obviamente el Señor no va a obrar en tu vida. ¿Y cómo te va a dar su espíritu? Vas a pasar por un rato desagradable, fuerte, porque vas a pasarlo, y eso pues obviamente el Señor te va a dar fuerza para que lo sigas pasando, para que te dé ese espíritu, ¿okay? Entonces vemos que esta mujer sí vino con una actitud correcta ante el Señor, se presenta ante Él, le dice que su hija tenía un demonio dentro, y pues ella sabía que solo Él podía sacarlo. Esta mujer vino como intercediendo por su hija, como si fuera su necesidad de ella. Y es algo que en el cristiano debe de haber. Si alguien viene con una necesidad como esa, presentársela al Señor como si fuera tuya. O sea, hay que interceder por las personas que necesiten de Cristo. Entonces ella viene, hace su necesidad como propia, y el Señor le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El Señor conoce perfectamente a esta mujer, lo que tiene en su corazón, a esta madre, y sabe que ella no se iba a rendir por cualquier cosa, porque esta palabra es despectiva, esta palabra es fuerte, ¿ok? Entonces el Señor como que presiona un poco, pero lo hace no con la finalidad de ofenderla, pero esas palabras que utiliza sí son un poco despectivas. De hecho, en esos lugares se utilizaban así con la intención de una persona que sea poca cosa o que sea tomada como una persona cualquiera. Perrillos. Pero no lo usaban así,
sino los usaban perros. Los judíos trataban a los gentiles como perros, así los llamaban. Entonces el Señor usa acá un diminutivo, pues en el griego significaba como que no tomándolo así, sino como algo menos despectivo, pero sí como señalando que es gentil. Con esa intención lo dice el Señor Jesús. Ellos siempre tenían, de veras, maltrataban a la gente, ¿no? Entonces vemos que el Señor suaviza al llamarle perrillos, como para señalarle que es gentil. Él no quiso apartarla completamente. Él sabía que con esto ella no se iba a apartar, porque el Señor conoce el corazón, porque cualquiera se ofende y ahí nos vemos, ¿no? Ella no se ofendió, ¿no? Entonces vemos que es una mujer que no claudicó a la fe. A veces estamos pidiendo y no llega, nos desanimamos y ¡guau! Ya. No, ella no claudicó. Es algo que tenemos que tener los cristianos, seguir aunque se vea totalmente mal. Pasó con nuestra hermana, lamentablemente, que falleció, pero siempre decíamos, no ha muerto, sigamos. No ha muerto, sigamos, aunque los doctores decían, el Señor va a obrar de alguna manera. Es algo que tenemos que mantener siempre la fe, ¿no? Ahí dice que si el Señor, digo, pero aún los perrillos tomen debajo la mesa, dijo ella, ¿no? Y es algo sorprendente porque vemos que ella se mantuvo firme, le da una respuesta, no le está reclamando, sino le está dando una respuesta sorprendente. Primero que nada, ella reconoce al Señor que es el Señor de todo, dando a entender que como es Señor de todo, también es Señor de los perrillos. ¿Ya? Para que veas cómo ella, wow, estaba bien enfocada. Segundo, ella acepta su posición humilde ante el Señor, al no debatirle y decirle, ¿por qué me llamas así? ¿No? Tercero, ella le pide al Señor que considere su posición humilde y su humilde fe, pues sabiendo que como Él es Señor de todo y es misericordioso, pues le puede dar migajas a los perrillos, ¿no? Estamos viendo que, wow, sabiamente esta mujer está diciendo que aún los perrillos que comen debajo de la mesa, aún así ellos pueden alcanzar la misericordia de Dios, ¿no? Es algo muy, muy, muy bonito, porque ella está diciendo, bueno, tú eres el amo de todos, pero no solo de los hombres, sino también de los perrillos, de esos hombres, por decirlo así, ¿no? Y dices, wow. Entonces se me imagina aquí a Jacob. No sé si ya escucharon de Jacob. Abraham, su hijo Isaac, y su hijo de Isaac, Jacob, que es Israel, ¿sí? Pero después le ponen Israel. Jacob tiene un encuentro con el Señor y dice ya que hay una pelea con Dios, pero no es una pelea con Dios, porque ¿cómo vas a pelear con Dios, no? Claro. Pero es una pelea de que no quiero que te vayas, Señor. Se está yendo y lo está agarrando, no, hasta que me bendigas. Y es lo que está haciendo esta mujer. No está dejando que se vaya la oportunidad de ese encuentro con el Señor. Y es lo que debemos hacer nosotros en oración. Y orar, no, Señor, hasta que no te voy a soltar hasta que me bendigas. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces nos debe mantener estar en oración y siendo como esta mujer, siendo como Jacob, que no dejaba que el Señor se vaya hasta que sea bendecido. Y fue bendecido, aunque dolió porque le descoñetó la cadera, pero recibió la bendición del Señor. ¡Wow! ¡Qué bendición! Entonces nuestras oraciones deben ser así, ¿no? Obviamente suplicando, no obligándolo, con temor reverente, con fervor, agradeciendo, y reconociendo como último que se haga su voluntad y no la nuestra. ¿Okay? Aquí el punto cuál es, la fe, pero seguido de la perseverancia. Una fe sin claudicar y con perseverancia. ¿Okay? La fe no nos deja claudicar. Cuando hay fe, no claudicamos. La confianza de esta mujer en el Señor, estamos viendo una fe sin claudicar. Por eso el Señor la hace hablar para que dé testimonio. De hecho, ni sus discípulos tenían esta fe, ni los judíos. Entonces la hace hablar para que los demás vean, wow, un gentil con una fe como esta. Así que, entonces por esa fe ella habló, la mujer respondió, no le dijo, ¿a quién le estás llamando perrilla? Si hubiera hablado esto, no hubiese recibido lo que necesitaba, la necesidad para su hija. Entonces, ¿qué estamos viendo allá también? Una sumisión
una sumisión con humildad. Eso es importante. Sumisión que viene siendo, me sujeto, me humillo porque sé que Él es el Señor de todo. Me sujeto a lo que Él dice, a lo que Él es. Me sujeto, lo hago con humildad, no así rabioso, orgulloso, no, sino realmente con humildad, lleno de fe. Es lo que estamos viendo en esta mujer. Entonces, esta humildad, esta sumisión, esta fe, ¿qué hizo? Trajo victoria. Nada trae más al Señor que una fe acompañada de sumisión, de humildad y de una fe firme. Esto es para los que ya tuvieron su encuentro con el Señor, pero aún no hay esta fe. Es importante que nos sujetemos y nos humillemos al Señor. Los que no conocen al Señor todavía, esto igual, tienes que humillarte, tienes que sujetarte y vas a ver que el Señor te va a dar a su espíritu. ¿Ok? Entonces, un orador llamado Adam Clark menciona que esta mujer dio 9 características importantes en esta petición, que es como una oración, ¿okay? Porque aunque se lo estaba pidiendo de frente, pero es como una oración. Esas 9 características, pónganse abusados porque van a salir en el cuestionario. Uno fue una oración corta. 2, que fue totalmente humilde. 3, que fue llena de fe. 4, fue ferviente. 5, fue modesta. 6, fue respetuosa. 7, fue racional. 8, fue confiando únicamente en la misericordia de Dios. Y 9, fue perseverante. ¿Okay? Entonces esta mujer fue un ejemplo de fe que el Señor encontró fuera del pueblo de Dios. ¿Okay? El Señor responde a su petición y le dice, ve, tu hija ha sido liberada. No estamos viendo al Señor que le diga, vamos, te voy a acompañar, como hizo con ¿cómo se llamaba? La última página. ¿Vamos a repetir? Las 5 no las 5. A ver, recuérdenme cómo se llamaba aquel hombre que llegó a Jesús y su hija estaba enferma. Jairo. No le dijo el Señor, vamos, como le dijo a Jairo. Le está diciendo, ve, tu hija ya no tiene ese demonio. Por tu fe se ha hecho. ¿Okay? Entonces estamos viendo que hay 2 cosas muy importantes acá. Ella está mostrando una fe impactante, aunque el Señor la estaba como que desanimando. Está mostrando una fe firme, perseverante, sujeta, humilde, sencilla, reverente. ¿Okay? Pero también está mostrando una fe sin ver. Ella aceptó y dice, wow, mi hija ya está libre. Yo le voy, Dios, seguro que el Señor lo hizo. O sea, no la toca físicamente el Señor, no hace una declaración para sanarla, simplemente declara a Él diciendo, tu hija ha sido sana. Entonces vemos un énfasis acá en esta historia de fe. Vemos también que es con los gentiles, que era raro también. Y cuando llega a su casa esta mujer, pues ve a su hija que ya no tiene ese demonio, o sea, la bendición, ¿no? La mujer no rogó que el Señor la acompañara porque ella sabía que el Señor lo podía hacer, que es Dios, no limitó a Dios, sabía que Dios podía hacer todo esto. ¿Okay? Ella demostró una profunda fe y obviamente fue hecho. Esa fe la vemos también con el centurión aquel que le dice, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, pero si tú ordenas como yo ordeno a mis hombres a que vayan y hacen, yo sé que va a funcionarle a mi siervo, ¿no? Y así fue. Entonces, tanto esta mujer como este centurión es una fe muy, muy mencionada porque es una fe en gentiles fuera del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que el Señor se separó un poquito de esa región para ir a esta región de gentiles, porque Él siempre tiene una cita preparada. Siempre, a veces nos topamos con alguien y le hablamos y wow,
es porque el Señor ya preparó esta cita divina con él, ¿ok? Entonces esta cita la tenía con él, iba a ser también para la gloria de Dios, obviamente todo es para la gloria de Dios, recuerden, no es para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Entonces vemos que iba a servir de ejemplo en una fe ejemplar futura. Recuerden que había enemistad entre los judíos y los gentiles, entonces futura iba a ser una sola iglesia. Pasamos a Marcos 7, 31 al 37, si alguien por favor puede hacer el favor de leer. Del 31 al 37. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón a Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un zorro y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano en el cielo. Su mano, aparte de la gente, metió los dedos en la oreja de él y, viendo, tocó su lengua. Levantándolo con el cielo, no, y dijo: Esparta, el cielo se ha liberado. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Se les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más los ignoraba. En gran manera se maravillaban diciendo: viendo a él y todo, hace a los sordos oír del Espíritu. Okay, vamos a ver otro ejemplo de intercesión, ¿ok? El Señor se retira de Tiro y se va por Sidón, dice que pasa por el mar de Galilea, pasa por la región de Decápolis y le traen una persona que era ¿qué? Sorda y tartamuda, ¿ok? Entonces, eso nos está indicando que no era un sordo de nacimiento, porque cómo es que tartamudeaba, ¿no? Porque si hubiera sido de nacimiento, pues ni siquiera hubiese aprendido nada. Entonces quiere decir que no era sordo de nacimiento, sino que aprendió y luego vino la sordera, ¿ok? Entonces, este hombre tenía a unos amigos que obviamente veían su situación y se lamentaban, veían que era duro y difícil para una persona sorda y tartamudo, y pues había llegado la fama por todos lados, corría por aldea en aldea, ciudad en ciudad, y deciden interceder por él, ¿no? Lo traen a la presencia del Señor y llevan su necesidad. Otra vez volvemos a ver que las personas llevan su necesidad como si fueran propias, ¿ok? Traen su necesidad al Señor Jesús, así que es importante que nosotros intercedamos por otras personas que están sin Cristo. ¿Cómo hacerlo? Llevando la necesidad primero de la salvación, acuérdense, después de las necesidades de la sanidad o cualquier otra necesidad que sea, ¿no? Esos amigos que hicieron, rogaron por él. Una vez más vemos la actitud correcta, que están rogando con reverencia, con humildad, reconociendo que Él es el Señor, ¿no? Era el único que podía. Y le piden la imposición de manos, que era una forma de orar antiguamente, pero a veces podía ser para algo bueno o para algo malo, ¿ok? Pero en este caso el Señor Jesús siempre lo hizo para algo bueno, ¿ok? Está imponiendo las manos para bendecir por salvación y por sanidad, ¿ok? Entonces el Señor, vemos que esta era una región gentil, pero no estamos viendo que está queriendo desanimar como quiso desanimar a la mujer, ¿ok? Aquí vemos que el Señor pues lo recibe. Era una región que del tiempo de Jezabel, allí estaba Jezabel, así que imagínense cuánta idolatría había por allá, ¿no? Entonces vemos que no quería que haga mucho ruido, porque esto podría acelerar el proceso de la cruz. El Señor tiene sus tiempos, no nosotros. A veces decimos, no era mi tiempo, no, si era tu tiempo. O sea, lo que pasa es que estabas necio o necia y no querías poner atención a la palabra, porque Él desde muy temprano te manda a alguien. Ahora, el tiempo de sus propósitos es otra cosa, no hay que confundir. Siempre decimos, ya tendrá su tiempo. Hay que rogarle al Señor que le dé tiempo de vida a las personas, porque no es así, ¿eh? Y confundimos, ¿ok? Entonces, Él no quería que se regara mucho esto, porque iba a acelerar el proceso para que Él llegara a la cruz antes de tiempo, y no, el Señor hace sus tiempos perfectos. Entonces vemos que el Señor toma acción, y esto de la acción es algo que a nosotros a veces nos hace falta. Decimos, pero no cumplimos.
Vemos que el Señor toma acción, mete los dedos en las orejas del sordo, dice que escupe, o sea, la saliva, y se la pone en la lengua. Eso se oye un poco raro, ¿no? Pero, ¿por qué se ve raro? Porque hemos visto al Señor Jesús a través de su ministerio sanar de diferentes maneras. Sanó con una sola palabra, sanó en respuesta a la fe de alguien, sanó en respuesta a la fe de otro, sanó a aquellos que le pedían, sanó a aquellos que él se aproximó a ellos. Entonces, ¿qué está mostrando acá? Que no quería que vean que un solo método, sino que vieran la soberanía del poder de Dios. De cualquier manera lo puede hacer, como él quiera. Soberano significa que puede hacer lo que quiera, con quien quiera, como quiera, porque es Dios. Está mostrando que no es un solo método, ¿ok? Ok, vemos una manera muy diferente de sanar. Hizo algo nuevo y raro, ¿no? ¿Para qué? Para atrapar la atención de este hombre, debido a que este hombre no podía ser atraído por sus palabras. ¿Ya entendieron? Es sordo. Como le habla, no lo va a entender. Pero lo hizo para que él como que fuera atraído, ¿no? De alguna manera lo hizo entrar a su mente, que vean su mente realmente cómo el Señor es Dios, ¿no? Entonces, debido a eso, pues este hombre como que captó. Ya me perdí. Vemos que también a este hombre le importaba a mucha gente. No solo era él solo, sino que le importaba a mucha gente. Quizás muchos oraban por él, por su sanidad, pero nadie había hecho esto de poner la salida del problema, ¿no? Entonces, a través del toque, estamos viendo que el Señor hace que este hombre como que gane su confianza, porque él se adapta a esas circunstancias de un sordo mudo, ¿no? Y pues vemos cómo el Señor realmente sana a esta persona. Algo que tenemos que observar acá, que todos necesitamos de la mano, del toque del Señor, ¿ok? No solo vamos a ser bondadosos, vamos a ser humildes, vamos a ser realmente personas que perdonen por nosotros, no, quítate eso. Necesitamos el toque, necesitamos la mano del Señor, necesitamos ser tocados por Cristo. De alguna manera necesitamos escuchar del Señor también para que podamos ser tocados. Así que todo eso está pasando acá. Estos amigos de él escucharon y llevaron para que Dios lo toque, ¿okay? Así somos tocados. La iglesia hoy día lamentablemente no está escuchando bien el mensaje del Señor Jesús, no están entendiendo lo que el Señor Jesús enseñó en el Evangelio. Tristemente hay lugares donde enseñan el Evangelio de la prosperidad, tristemente hay lugares donde enseñan milagros, y esto es por dinero igual. Entonces tenemos que ser tocados verdaderamente por Cristo para darnos cuenta que el Señor predicó arrepentimiento, no prosperidad, ¿ok? Perdón de pecados, predicó servicio, predicó negación de uno mismo, del yo, predicó que tomes tu cruz cada día, no al evangelio de la prosperidad, no para que se enriquezcan, sino predicó que tenemos que seguir al Señor Jesús, ¿ok? Entonces, Dios nos ha enseñado que hay un evangelio de servicio, donde debemos vivir para Él, debemos servir para Él, y esto nos muestra la ceguera y la sordera que hay hoy día en muchas iglesias. Lamentablemente Cristo no los ha tocado. Entonces el Señor, vemos que acá mira hacia el cielo para hablar, dice que miró hacia el cielo, demostraba la dependencia que tenía con el Padre, y dice que sale como un gemido, es como un suspiro como de una respuesta por compasión, por tristeza, por el dolor del pecado y de estas cosas que están pasando, ¿no? Dice Efata, que es una palabra aramea que se traduce como sea abierto, ¿okay? Se abrió sus ojos, se destrabó su lengua, que tenía como una ligadura, se destraba. Así que vemos que el Señor le da la libertad a este hombre para que su lengua ya pueda él expresarse correctamente, ya no iba a estar tartamudeando, y por eso le dice que por favor calle, porque pues ya está libre y ya va a hablar.
Y dice, ¿quién no hace esto cuando viene a Cristo? Quiere que todos se enteren de que hay un Dios que puede salvar. Todos estamos así como desesperados. Y es lo que pasa con esta persona. El Señor le dice, le prohíbe a ellos, sus amigos, por favor no hablen, dijimos por los tiempos del Señor. Y es algo difícil para nosotros y para Él. No decir lo que Cristo ha hecho en nosotros es muy difícil. Y pues no obedecieron y divulgaron. Aquí dice que divulgaron este milagro. Entonces, nos vamos a ver a Isaías 35:5, que es una profecía que se está cumpliendo en este momento, donde el Señor vemos que Él hace bien las cosas, pero cumpliéndose esta profecía. 35:5 y 6, por favor. Dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Sí? Abrió los oídos y habló ese tartamudo, y hablaba perfectamente. Así que vamos ahorita a ver qué tanto captaron de esto. Les toca lo más interesante. ¿La repartes?